Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estoy viendo ya que tenemos a bastantes personas ya conectadas. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los que se están conectando a participar en esta reunión, en esta jornada monográfica de IENES España de actualización en cefalea clúster. En primer lugar, explicar un poco cómo nos ha surgido esta idea. Sin lugar a dudas, sin el empuje y la ilusión del doctor Isaac Peña habría sido muy difícil de poder hacerlo. Él me lo propuso, él está muy metido en IENES España y entonces planteamos que por qué no hacer ya como final de año pues una jornada monográfica con un tema tan interesante como la cefalea clúster y que afecta a tantos pacientes, y nos pareció muy adecuado el poder hacerla. Planteamos un programa pues de lo más abierto posible, un programa donde todos los ponentes que van a participar pues son expertos en la materia, como no podía ser de otra manera, y agradecerles a cada uno de ellos que hayan aceptado tan fácilmente la invitación a participar en esta jornada. Pues bien, explico en un minuto cómo va a ser la evolución de esta jornada, que prácticamente en hora y media tendremos las presentaciones hechas, tendremos un pequeño debate, tienen ustedes también la posibilidad de hacer preguntas y respuestas en la parte inferior y entonces las iremos contestando al final de la sesión. Pues bien, en primer lugar nos hablará de la fisiopatología y tratamiento convencional el doctor de la cefalea clúster, el doctor Lainez, José Miguel Lainez, que es el actual presidente de la Sociedad Española de Neurología y jefe del servicio de neurología del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Después tendremos la estimulación del nervio occipital con la doctora Concha Pérez, de la Unidad del Dolor del Hospital Universitario La Princesa de Madrid y actual vicepresidenta de la Sociedad Española del Dolor. Después tendremos al doctor Isaac Peña con la estimulación epidural. Él pertenece a la Unidad del Dolor, es el jefe de la Unidad del Dolor del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Y finalizaremos con la estimulación cerebral profunda con el doctor Fernando Seijó del Hospital Central de Asturias. Él es neurocirujano y responsable del servicio. Pues nada más. Vamos a empezar ya las presentaciones y empezamos con el doctor Lainez con fisiopatología y tratamiento convencional de la cefalea clúster. Muchísimas gracias, doctor Lainez, por aceptar la invitación y adelante cuando quiera, José Miguel. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que para mí es un placer el aceptar esta invitación. Gracias a la Sociedad Española de Neuromodulación. Gracias a ti personalmente, Carlos. Sabes que es un tema que me fascina y me encanta hablar de neuromodulación, que además es un tema que, a pesar de ser clínico, me fascina igualmente. Estos son mis conflictos de intereses. Sabéis bien que el clúster se entronca dentro del capítulo 3 de las cefaleas trigémino autonómicas de la International Headache Society con formas episódicas y crónicas. Las crónicas son las que son más tributarias de las técnicas de neuromodulación. Es una incidencia no tan grande como otras patologías como la migraña, pero alta, predominio en varones, más o menos un 0,1% de la población, entre a 0,5 en alguna estadística, aunque cada vez vemos más mujeres, edad media de inicio en torno a los 30 años y más o menos un 2 o un 6% son casos familiares. El origen, pues la verdad es que inicialmente se empezó pensando que tenía un origen periférico, la cefalea histamínica de Horton, se llamó inicialmente por la respuesta a la ergotamina, porque se descubrió que había una inflamación estéril en el seno cavernoso, pero esto
planteaba muchas cuestiones, pues, por ejemplo, el dolor después de lesiones completas del nervio trigémino, los síntomas autonómicos, la recurrencia cíclica o las alteraciones conductuales. De hecho, se ha descubierto incluso se ha descrito la presencia de cefalea en racimos en pacientes con sección completa del nervio trigémino, lo cual evidentemente pondría en tela de juicio la necesidad absoluta de estimular el trigémino, ¿no? Y por otra parte, había una cuestión fundamental desde el principio, que había una ritmicidad anual y circadiana, incluso hay una cierta predilección estacional de los racimos, lo cual hacía pensar que esto debería estar vinculado al hipotálamo, que es el que regula todo el sistema circadiano de hormonas, ¿no? Entonces, bueno, de ahí se pasó un poco a pensar que podía tener un origen central. Los primeros argumentos eran en favor de cierta eficacia de algunos fármacos como el litio o el verapamil. Se implicó el locus coeruleus, luego se implicó la posibilidad de que hubiera una disfunción del control supraespinal del dolor y finalmente la activación hipotalámica, que fue clave, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos ahora mismo de la clínica? ¿Qué es lo que nos voy a decir? Que hay tres componentes fundamentales del dolor. Es decir, por una parte está la activación trigeminovascular, porque hay un aumento de la secreción de GCRP en la vena yugular durante las crisis. Por otra parte, hay una activación parasimpática craneal, hay un aumento del VIP durante las crisis. Y por otra parte, junto a los síntomas parasimpáticos, hay también muchas veces un Horner por disfunción simpática, que se especula y se piensa que sería por compresión de la carótida, por compresión del plexo simpático dentro del seno cavernoso por parte de la carótida dilatada, ¿no? Entonces, lo que hemos aprendido, es decir, buscando el hipotálamo, hemos aprendido que con estudios de neuroimagen, tanto funcional como morfométrico, se vio que el hipotálamo de los pacientes durante la crisis se activaba durante las crisis y en las crisis repetidas podían producir cambios morfométricos. Esto se ha visto también en otro tipo de cefaleas trigémino-autonómicas. Prácticamente en todas se ha implicado el hipotálamo como elemento fundamental para el inicio o la puesta en marcha de las crisis, ¿no? Y la otra parte fundamental era la parte parasimpática, es decir, el reflejo trigémino autonómico que se activa, es decir, junto a la parte del dolor, claramente sería responsabilidad de la activación del trigémino. La parte autonómica, rinorea, lagrimeo, fotofobia, etcétera, sería responsabilidad de la estimulación del parasimpático a través del ganglio esfenopalatino. Y finalmente hay la parte circadiana, que probablemente sería responsabilidad del hipotálamo. De todas formas, sabemos muy bien, como decía, los drivers de por qué funciona, cómo se pone en marcha el dolor, pero realmente no tenemos absoluta certeza de dónde se origina. Es decir, sí, que se produce una activación hipotalámica es incuestionable, que luego comentarán algunos de los que me siguen cómo la manipulación del hipotálamo por estimulación modifica las crisis, pero realmente no sabemos quién inicia. Sabemos los hechos ciertos, como son activación trigeminal para el dolor, activación parasimpática para parte de los signos autonómicos y disfunción simpática para el resto, y participación del hipotálamo como driver, aunque quizás con incertezas acerca de si es el iniciador o no del problema. El tratamiento de la cefalea en racimos es de las pocas patologías de dolor de cabeza en las cuales se emplea de forma simultánea desde el inicio en las crisis la combinación de tratamiento sintomático con tratamiento preventivo. De tratamiento sintomático, estas son las recomendaciones del grupo español de cefaleas, es decir, como alta eficacia el oxígeno, nivel 1 grado A, sumatriptan subcutáneo es el fármaco más eficaz con mucha diferencia en el tratamiento de la migraña, y luego como tratamiento con eficacia más modesta pero eficaz en algunos pacientes, especialmente zolmitriptán por vía nasal, que sabéis que tiene una absorción por la mucosa nasal, mientras que los triptanes por vía oral son ineficaces. Con sumatriptán hay evidencia pero más baja. Yo siempre que hablo de cefalea en racimos pongo este ensayo, que fue el primero de
con clúster, con cefalea en racimos ya del año 91, que realmente nos dejó impactados a todos, y realmente los pacientes con cefalea en racimos realmente responden habitualmente, espectacularmente, durante las crisis al tratamiento con sumatriptán. A veces lo es casi de forma inmediata. Hay pacientes que te refieren que casi se están pinchando y está desapareciendo el dolor. Habitualmente a los 15 minutos desaparecen la mayoría. No desarrolla taquifilaxia. La duda que tenemos en pacientes con crisis muy frecuentes, por encima de 4 o 5 al día, si realmente el aumento de la inyección de la administración de sumatriptán subcutáneo podría aumentar la frecuencia de las crisis en casos, insisto, crónicos o episódicos con alta frecuencia. No sirve en absoluto ni este ni otros triptanes para la prevención de las crisis. El oxígeno se ha demostrado que funciona más o menos en un 60-70% de los casos, en unos 15 minutos. Flujo alto, inicialmente se propuso 7, ahora se propone hasta 12-14 litros, más o menos unos 15 minutos. Es más eficaz en la fase aguda de la cefalea. A veces no lo aborta del todo y hay que volver a administrarlo. La accesibilidad sabéis que es compleja, y luego se han intentado diferentes tipos de mascarilla de administración sin que haya una diferencia sustancial entre una u otra. Las otras alternativas que tenemos sería la lidocaína intranasal. Hay algunos dispositivos que sabéis que permite la administración de lidocaína y se ha demostrado que podría ser eficaz, y luego los corticoides por vía intravenosa. El teótrido se ha empleado en algunos estudios, realmente tiene una eficacia muy limitada. Con respecto a los factores desencadenantes que debemos prevenir, es decir, el sueño, pero evidentemente no podemos impedir al paciente que duerma. Sabéis que característicamente muchos pacientes tienen las crisis nocturnas y a veces también durante la siesta. Durante las crisis, claramente las bebidas alcohólicas, durante los episodios de racimo. Después, si el sistema no está activado, si este sistema que hemos comentado antes no está activado, no tiene ningún efecto. Y luego se habla del papel de tabaco. Claramente es una enfermedad que aparece mucho más en fumadores, y la impresión es que quizás, y fumadores a veces muy importantes, que dejando de fumar podría haber la posibilidad de que se redujera la cronificación o incluso la aparición de algunos episodios, pero no es una garantía. Pero obviamente siempre lo recomendamos a los pacientes por la mejora de la salud que supone de modo global también. Como tratamiento preventivo tenemos dos tipos de tratamientos preventivos, unos transicionales, que son durante un periodo corto de tiempo, y otros durante un periodo más persistente. Tratamientos transicionales, el más típico son los corticoides, con evidencia de eficacia. Luego está el tratato de ergotamina, que lo empleamos excepcionalmente en pacientes muy refractarios, la DHE, que no hay en nuestro medio y que puede ser útil, y el bloqueo del nervio occipital, que luego comentaremos. Y como tratamientos más habituales, verapamilo, metisalgida, que ya desgraciadamente ya no hay en nuestro medio. Carbonato de litio para mí tiene una eficacia también muy modesta, y podría ser útil en algún paciente con más crónicas. El verapamilo, una cosa que es muy importante es que hay que utilizar dosis a veces muy altas, hasta aquí pongo 240, 420, pero incluso se recomienda por encima de 600, lógicamente con control electrocardiográfico, ¿no? Estas son las evidencias de la American Headache Society, es decir, para el tratamiento preventivo, la inyección suboccipital, pero tiene un tiempo limitado de eficacia. La cibamida, a pesar de que está aquí con un nivel B, realmente tiene una eficacia muy baja. El litio y el verapamilo son los que tienen A. La warfarina, a pesar de que tiene aquí una cierta indicación de nivel C, realmente no tiene una utilidad. Y la melatonina, hay algún estudio que muestra algún grado de eficacia. Como veis, los recursos farmacológicos tampoco son extraordinarios en esta entidad. La inyección de esta es una paciente que luego lo veréis muy espectacular, porque tenía unos síntomas autonómicos realmente muy marcados, con una tosis palpebral prácticamente completa que desaparecía prácticamente cuando terminabas de inyectarle el nervio occipital. Es un tratamiento transicional, no es un tratamiento preventivo continuo, y de hecho funciona. Este es un estudio que se lleva a cabo en nuestros amigos de París, de la Salpêtrière, es decir, que llevaron este estudio, es decir, en el cual demostraron que sí que funcionaba la inyección durante los días siguientes, pero no es un tratamiento preventivo continuo. Te sirve para salvar una crisis, dura 3, 4 días, 5 días, pero normalmente no yugula el racimo.
Otras alternativas en pacientes que no responden estaría la melatonina, como decíamos antes, dosis altas, el topiramato. Nosotros publicamos a principios del 2000 algunos pacientes con una eficacia moderada, indometacina en algún paciente, y luego entre los neurólogos seguimos utilizando en los pacientes refractarios toxina botulínica. El problema es que no utilizamos diferentes patrones de infiltración. En general, el grupo español recomienda el patrón PREEN, el mismo que utilizamos en la migraña crónica, pero realmente no hay unos datos concluyentes y no tenemos ningún parámetro de seguridad de respuesta, ¿no? Y en general este sería un poco el esquema. Podría haber la opción, para mí, yo me quedaría aquí. Yo empiezo normalmente con prednisona y verapamilo. La prednisona durante aproximadamente 2 semanas, con una dosis más alta inicio y respuesta progresiva. Verapamilo empezamos con una dosis más o menos de 240 a 360 y mantenerla en general. Todos los tratamientos preventivos los mantenemos hasta que el paciente está 2 semanas libre de dolor y luego descendemos, y cuando el paciente no responde te puedes plantear otras alternativas como son el topiramato, el litio o la metisergida si es que tienes alguna alternativa o algunas alternativas menos frecuentes. Estos serían un poco, digamos, los tratamientos refractarios en caso de respuesta al litio, verapamilo, topiramato, ergotamina, como decía antes, puede ser una terapia de rescate en algún caso, metisergida y verapamilo, pero metisergida ahora mismo solamente se puede conseguir fuera de España. Y cuando tienes un paciente muy refractario, te planteas bolo de corticoides con el paciente hospitalizado, lidocaína intravenosa y en los casos muy refractarios, la cirugía. En la cirugía ya sé que no es mi territorio, pero no voy a dejar de hablar de algunas alternativas nuevas que tenemos en el tratamiento del clúster, puesto que de esta técnica de estimulación no se va a hablar. Permitidme que os cuente un poco la experiencia que nosotros tenemos bastante en el tratamiento de pacientes con cefalea en racimo refractaria con estimulación del ganglio esfenopalatino. Es un dispositivo de muy pequeño tamaño con un estimulador externo. Se coloca en el maxilar del paciente y tiene un terminal, tiene el receptor aquí en el maxilar y este es el terminal del ganglio esfenopalatino. Esta es la visión lateral del mismo paciente y este es el resultado del primer estudio que publicamos ya hace unos años. Es decir, la verdad es que este estudio se diseñó para que los pacientes respondieran al tratamiento agudo y luego se vio que había un porcentaje importante que respondía también preventivamente. En global hay un 70% de pacientes que responden y hay otro estudio similar americano que no voy a presentar con una eficacia muy parecida, un poco más reciente. Y también tenemos experiencia en el largo plazo sabiendo que como tratamiento agudo funciona en un 65% o un 70% de las crisis. O sea que es una buena alternativa, pero tenemos una desgracia y es que la compañía que inventó el dispositivo quebró y ahora mismo no está disponible, pero yo creo que es una alternativa de estimulación bastante interesante en estos pacientes y nosotros tenemos como 20 pacientes implantados entre agudos y crónicos en el estudio y realmente todavía hay muchos que siguen con él y les sigue funcionando bastante bien. La otra alternativa que no voy a solamente mencionar, la radiofrecuencia de esfenopalatino, nosotros la utilizamos en algunos pacientes, nos la hace obviamente los neurocirujanos, aunque hay en otros sitios que la hace, como lo hacéis la gente del dolor, ¿no? Que es útil en algunos pacientes. Y como técnicas de estimulación no invasiva con la cual tenemos alguna experiencia es la estimulación vagal mediante este estimulador externo. Este es uno de los ensayos que se hizo en clúster crónico comparando el estándar of care en más estimulación vagal o el estándar of care solo y se vio que había una disminución de las crisis en los pacientes que se utilizaban en la combinación de las dos cosas, es decir, comparando estándar of care más estimulación vagal y los pacientes que solamente recibían el tratamiento estándar. Con este dispositivo se han hecho un par de estudios también como tratamiento agudo de las crisis de clúster y se ha demostrado que es eficaz, curiosamente, solo en los pacientes con cefalea con clúster episódico. Este es uno de los estudios. De hecho, está aprobada esta indicación por la FDA para el tratamiento del clúster agudo. Hay, de hecho, una evidencia científica importante de en qué grado podría modular las vías del dolor la estimulación vagal. Y
finalmente decir, bueno, o prefinalmente hablaros de otra alternativa que tenemos ahora mismo, pero por desgracia no en Europa, que son los anticuerpos monoclonales, que sabéis que estamos empleando en el tratamiento de la migraña crónica o refractaria. Este es el ensayo que se hizo en clúster con galcanezumab, con una dosis que no es la estándar de la migraña, son 300 miligramos, y que ha permitido la aprobación de este fármaco para el tratamiento del clúster episódico pero desgraciadamente la Agencia Europea no lo ha hecho, con lo cual no lo podemos emplear en nuestro medio. Este es el porcentaje de reducción, que era significativo. Desgraciadamente digo que este no está disponible en Europa. Nuestra experiencia, que participamos con un número muy amplio de pacientes en los dos ensayos, que clúster episódico y crónico, es que en los dos era eficaz, pero problemas del diseño hizo que en el clúster crónico los resultados fueran negativos, pero nosotros tenemos todavía pacientes con más de 3 años de tratamiento con una respuesta espectacular. Ahora mismo se va a empezar un ensayo con otro anticuerpo monoclonal, que es eptinezumab, que es un monoclonal que se administra por vía intravenosa y que teóricamente por la farmacocinética diferente podría ser incluso más eficaz que Galca, con lo cual es otra alternativa en pacientes con cefalea en racimos. Y finalmente quería terminar con esta, sabéis que es la misma paciente de la infiltración anterior, otra cuestión que nosotros hemos empezado a utilizar, que es la administración mediante un sistema dirigido, es decir, mediante de navegación de toxina botulínica en el ganglio esfenopalatino. Esta es nuestra paciente primera piloto, que fue muy bien, pero realmente la duración no fue suficiente, y ahora mismo estamos en desarrollo de hay algunos datos del grupo noruego con el cual estamos participando en el ensayo con unos resultados razonables, pero ahora mismo la verdad es que la pandemia esta maldita nos ha hecho parar mucho este ensayo y que esperemos continuar y tener resultados en breve. Así que sin más, muchas gracias por asistir a esta reunión y gracias por invitarme. Muchísimas gracias, José Miguel. La verdad es que, como siempre, ¿no?, nos iluminas de una forma sencilla y muy clara, ¿no?, sobre un tema que realmente es complicado, y la verdad es que muy interesante. Yo me imagino que saldrán bastantes preguntas después. Lo has dejado todo muy claro, y desde la Sociedad Española, ¿no?, de Neurología, ¿no?, las guías que tenéis, la verdad es que están muy claras y las has expuesto, la verdad es que muy bien. Pues pasamos ya a la siguiente presentación, que es con la doctora Concha Pérez, que ya he presentado antes, de la Unidad del Dolor del Hospital de la Princesa de Madrid, vicepresidenta de la Sociedad Española del Dolor, que nos va a hablar sobre estimulación del nervio occipital. Concha, muchas gracias de nuevo y adelante. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por la invitación, en mi nombre, incluso en el nombre de la SED, por contar con ella, ¿no? Yo voy a hablar sobre la estimulación occipital, y tengo que decir que, que realmente, aunque la estimulación de nervios periféricos lleva muchos años en marcha, sin embargo no fue hasta 1999 cuando se hizo el primer implante occipital por parte de Weiner y Rev, y hasta el 2003 cuando realmente se utilizó por primera vez en una cefalea clúster, ¿no? Y fue además no solamente que se utilizase en una cefalea clúster, sino que fue la primera vez que se demostró que la no existencia de estimulación parestésica en un nervio periférico, es decir, la no cobertura de la zona de dolor, podría producir analgesia. Y además se ha seguido avanzando en este terreno, y pues hay autores, por ejemplo, como Narús, que en el 2009 demostró el beneficio de una estimulación conjunta en pacientes que eran refractarios a estimulación del nervio occipital, añadiendo una estimulación periférica del nervio supraorbitario. Deciros que, a pesar de que esto es así, en realidad el concepto es un concepto muy antiguo, y de hecho Scribonius Largus, que era el médico personal del emperador Claudio, ya aplicaba en las cefaleas, ponía sobre la cabeza del paciente una raya que ya sabéis que transmite electricidad, hasta que al paciente se le pasaba el dolor de cabeza, y decía que era el remedio más eficaz. Es decir, que la estimulación eléctrica ha estado presente en el tratamiento de las cefaleas desde antiguo. Sin embargo, no ha sido hasta recientemente que hemos conseguido mejorar estos sistemas de estimulación. Bien, realmente como un nervio periférico, que en principio no tiene nada que ver con el hipotálamo
consigue, y que además no produce parestesia, consigue producir un efecto analgésico en la cefalea en racimos? Pues esto ha estado mucho tiempo en discusión y parece ser que está muy ligado a algo que nos ha comentado ya el doctor Lainez, ¿no? Y es el núcleo, el complejo trigeminal caudal, ¿no? Que es un núcleo que está situado a nivel de C1, C2, C3 y que recibe estímulos, por un lado, de varios de los núcleos trigeminales. Disculpe, doctora, no está compartiendo la pantalla. Esperar un minuto, perdonarme. Compartir pantalla. Disculpar todos. Ahora sí que se ve, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, esto es lo que habíamos comentado y estábamos solamente en la segunda diapositiva, ¿de acuerdo? Entonces, comentábamos que, bueno, que realmente el descubrimiento de por qué la estimulación de un nervio periférico podría producir alivio en una cefalea en la que el hipotálamo al menos tiene un papel fundamental, pues es un poco a veces difícil de explicar, ¿no? Pero que sin embargo tiene una explicación muy lógica y que viene a través del complejo trigeminal caudal. El trigémino lleva varios núcleos, entre otros el ganglio de Gasser y el complejo trigeminal que se encuentra en C1, C2, C3 y que recibe no solamente afluencia de las sensaciones trigeminales, sino también de raíces nerviosas como son C1, C2, C3, mezclándose así, por un lado, nervios somáticos y aferencias también incluso viscerales, ¿no? Todo esto se transmite a centros superiores, como son los talámicos, el hipotálamo, la corteza, etcétera, y produce una regulación del dolor. Regulación del dolor que es curiosa porque en estudios de PET-TAC se ha visto que no cambia, o sea, puede mejorar el dolor, pero no cambia esa activación que nos comentaba el doctor Lainez que existe en las cefaleas en racimos en el hipotálamo. Sin embargo, sí que se ha visto que lo que sí que cambia es el sistema modulatorio descendente, activándose o alterándose el funcionamiento de núcleos descendentes como pues son el rafe ventromedial, la sustancia pericrisperocostal, etcétera, ¿no? Y que todo esto modularía de alguna manera el estímulo doloroso. Es más, realmente cuando uno habla de la cefalea en racimos, ya nos ha comentado el doctor Lainez que hay muchas dianas terapéuticas y que, bueno, pues él nos ha hablado, por ejemplo, de la estimulación del vago, nos ha hablado de la estimulación del ganglio esfenopalatino, el doctor Seijo nos va a hablar de la estimulación cerebral profunda, de la hipotalámica, y bueno, pues nosotros vamos a hablar de la estimulación del nervio occipital, que como decimos, tiene su sentido a través de estimular el complejo trigeminal caudal. Bien. ¿Cómo se va a realizar la técnica de implante? Bueno, pues la técnica de implante ha ido cambiando a lo largo de los años. Al principio se hacía mediante electrodos planos y se hacía una disección del nervio. Esto realmente era una técnica bastante cruenta y en la actualidad pues yo creo que todo el mundo utiliza electrodos cilíndricos y percutáneos. Es importante tener una delimitación, actualmente lo hacemos habitualmente guiados con ecografía y con radioscopia, pero anteriormente lo hacíamos siempre mediante técnicas de radioscopia. Nos buscábamos C1, C2 y sabíamos que el nervio occipital, tanto el mayor como el menor, los íbamos a encontrar por debajo del trapecio y del semiespinal. Si quitábamos el trapecio estaría el semiespinal, en el triángulo que confluye entre el oblicuo inferior y el oblicuo superior y el recto posterior de la cabeza. Ahí encontraríamos el nervio y que este se iba a distribuir superiormente a todo lo largo del occipucio. Bueno, pues realmente cuando hacemos un implante solo con radioscopia lo que hacemos es buscarnos a nivel de C1, localizamos y entre C1 y C2 colocamos paralelamente el electrodo, sin saber realmente cuál es la parestesia o la zona de cobertura y sin haber visto el nervio, ¿no? Esto, si lo pones paralelamente, pues vas a conseguir estimular al menos el occipital mayor y el occipital menor. Y muchas veces, dependiendo de la distribución, incluso el tercer nervio occipital. Otras de las técnicas que podemos hacer es buscar esta distribución con una ecografía. Y esto lo podemos buscar o bien a nivel del occipucio, buscando, como veremos ahora más adelante en un vídeo, la arteria occipital o buscando para otros sistemas de estimulación también del nervio occipital, buscando el triángulo, como hemos comentado, entre el oblicuo inferior, el oblicuo superior y el recto posterior de la cabeza.
lo más importante no es cómo localicemos el nervio, ni siquiera cómo lo pongamos, sino quizás lo más importante son los sistemas de anclaje, porque como veremos más adelante, una de las grandes complicaciones que existen son las migraciones del electrodo, al igual que existen complicaciones por las erosiones o escoraciones que a veces se producen en la piel del paciente y que obligan a reposicionarlo, ¿no? Entonces, para evitar la migración del electrodo es fundamental hacer un doble loop en los pacientes para que permita la movilidad de cuello. Precisamente para esta movilidad de cuello, cuando utilicemos electrodos percutáneos, es muy importante hacerlos no a nivel de C2, C3, sino hacerlos más altos a nivel de C1 para evitar la movilidad en la flexión del cuello. Bien, esto simplemente para ver cómo queda un implante puesto, estos son ya diapositivas nuestras de pacientes con clúster estimulados. Bueno, pues nada, simplemente paralelos. Es curioso porque, como todos sabéis, en la migraña puedes hacer un tratamiento, bueno, pues puedes probar con un electrodo y si funciona quitarlo, pero en el clúster tarda por lo menos 3 semanas a 4 en notar mejoría al paciente. Por lo tanto, tenemos para hacerlo fundamentalmente técnicas dormidos. Si quieres dejarlo en un estímulo durante una fase de prueba, pero hay que hacerlo dormido y sabes que va a ser una fase de prueba muy larga, con lo cual muchas veces recomiendan que se haga el implante completo. Por ello, yo creo que es fundamental, si se va a hacer el implante completo, hacerlo con ecografía, porque vamos a estar seguros de que realmente estamos estimulando el nervio. Lo más importante, como comentábamos, es la creación de un par de loops que permitan que el paciente en la flexión de cuello no se desplace el electrodo, y os diré que hasta hace un par de años nosotros los hacíamos con anestesia local, que la verdad es que era un poco de sedación, buscando parestesia, hasta que, bueno, hace como 4 años en que empezamos a utilizar la ecografía, y ahora ya sí que los hacemos todos bajo anestesia general. Esta es otra imagen diciendo que recomendamos ampliamente la fijación con electrodos a la fascia para evitar la movilización de los implantes. Y esto es como lo haríamos con una técnica de ecografía. Podemos hacerlo, si vamos a hacerlo a nivel de ambos nervios occipitales, es decir, del mayor y del menor, lo que tendremos que hacer es buscar la arteria occipital y a su lado vamos a encontrar el nervio occipital mayor. Además, esta arteria occipital sigue un trayecto inicialmente que es más transversal, llegando hasta el nervio occipital menor. Con lo cual, si seguimos esa arteria y colocamos a su través el electrodo, vamos a conseguir estimular ambos nervios. Bien, esto es una imagen. Vamos a simplemente, a ver dónde se ponía esto aquí, optimizar, compartir y optimizar. Es un vídeo muy corto en el que explica cómo se hace la punción buscando en el occipital a nivel del occipucio. Dura muy poquito, simplemente lo que vamos a hacer es buscar el nervio occipital, la arteria occipital, que la vamos a ver cómo late, y después haremos un seguimiento de la misma. Podemos comprobarla con el Doppler, el latido y cómo va el flujo. Posteriormente lo que haremos será, esto es antes de lavarnos, dejamos marcado para saber exactamente cuál va a ser nuestro trayecto y demás. Colocamos, bueno, evidentemente se hace con una sonda plana, no con una curvilínea, pero como podéis ver en la imagen, y la ponemos transversal, y lo que hacemos es ir siguiendo el trayecto de la aguja. Como todos sabéis, cuando colocamos la aguja en este tipo de estimulación, uno de los grandes hándicaps es que las agujas, bueno, ahora veremos que las hay modificadas, no vienen curvadas, y que sin embargo pues la cabeza es curva. Entonces hay que curvar la aguja, y nosotros, para facilitar el paso de la aguja, lo que recomendamos es hacer una hidrodisección según vamos pasando la aguja. Mira, aquí veis cómo hemos doblado la aguja. Vamos insertando, y en esa inserción lo que hacemos es, según lo vamos insertando, ir haciendo una hidrodisección que permita que pase la aguja sin dañar el tejido y sin dañar el nervio, ¿no? Nada, esto sencillamente pues probamos, evidentemente estimulamos, comprobamos con radioscopia dónde estamos, introducimos el electrodo, retiramos un poquito la aguja para ver la posición, se estimula para ver que no hay, sobre todo, estímulo motor, porque ahora con la eco no es necesario, pero antes a veces quedabas o intramuscular o cuando no lo hacías abierto, y realmente pues producía estímulo doloroso, que es una de las grandes complicaciones que vamos a ver. Bien, medíamos un poquito las impedancias y hacíamos los mismos pasos para el segundo electrodo. Nuevamente colocábamos igual, íbamos midiendo, pasábamos la aguja, y después lo que era muy importante es, como veis,
la técnica de anclaje con el doble loop y hacer un buen anclaje. Nada, esto simplemente luego comprobábamos con rayos cómo está y finalmente, bueno, pues nada, ya sencillamente se ponía el generador, etc. Bien, esto, a ver, que os voy a quitar eso porque no me han dicho que no se ve bien. Vale. Bueno, esto simplemente cómo realizamos nosotros actualmente la estimulación cuando hacemos con electrodos, ay, no sé por qué, ahora, cuando lo hacemos con electrodos que son curvilíneos, con los que utilizamos los mismos que para la estimulación medular. Es cierto que no hay ninguno específicamente aprobado para ellos, pero que se pueden utilizar todos los que están en el mercado. También podemos hacer estimulación periférica con los dispositivos actuales. Yo os he puesto aquí el dispositivo de StimRouter porque sí que hemos utilizado, no en clúster, tengo que ser honesta, porque no hemos tenido ningún enfermo para estimular en este momento con una cefalea en racimos, sí que hemos estimulado en migraña crónica, y este tiene la ventaja de que es un electrodo muy pequeño, como todos sabéis, y que hace una estimulación periférica. Puede estar especialmente indicado en pacientes o bien que tengan muy poco panículo y que tengan un riesgo elevado de escoriaciones en la cabeza y de que el electrodo realmente se superficialice y se escore, o bien también en pacientes en los que no puedas abrir por cirugías previas o tengas problemas para poder localizar el nervio a nivel alto. El inconveniente que tiene esta estimulación es que realmente estimularíamos solamente el nervio occipital mayor. No podríamos estimular varios nervios a la vez, pero es igual de eficaz. Tenemos enfermos con cefaleas y son iguales de eficaz en estimulación periférica. Bien, esto simplemente cómo se pondría, localizaríamos lo mismo en el triángulo, aquí se ve un poco mal, habría que pasar más para aquí, aquí esta imagen es que se ve muy mal, pero se vería perfectamente la fascia y cómo se irían haciendo los pasos para la estimulación. Actualmente, aparte de las casas que siempre han tenido los electrodos para estimulación medular, cilíndricos, que eran los que utilizábamos, pues actualmente hay otro nuevo electrodo que es de la casa de Medtronic, que es el Anker Stim, que viene diseñado específicamente para la estimulación del nervio occipital. Tiene una aguja que es curvilínea, es decir, ya no hay que curvarla, porque curvar la aguja, todos lo sabéis, tenía el inconveniente de que retirar el bisal era sinceramente a veces complicado, y luego además tiene un anclaje que permite que el electrodo no se mueva, que es uno de los grandes problemas. Existe un estudio clínico en marcha que en teoría ya está finalizado y pendiente de publicación, pero del que yo al menos no tengo resultados, aunque se supone que debe haber sido eficaz. Y hay un registro en marcha a nivel europeo que es el Neuroscience Database. Bien, esto es cómo se hace la técnica, etcétera. ¿Cuáles son las evidencias que existen y cómo lo posicionaríamos? Pues fijaros, este es un artículo del 2013, no existe ningún artículo posterior en cuanto a consensos. Es de la Federación Europea de Cefaleas y habla de la estimulación nerviosa del nervio occipital como primera línea de tratamiento de estimulación en las cefaleas en racimos. Y sin embargo dice que es la primera línea porque es verdad que ha demostrado eficacia y es más seguro que otros tipos de estimulaciones por ser menos invasivo, pero que sin embargo debemos de tener un objetivo común en cuanto a la medición de los resultados, que deberían ser en objetivos primarios el alivio del dolor y la reducción del número de ataques al día, y en objetivos secundarios la mejora de la calidad de vida y de la discapacidad. Y que hay que valorar de una manera importante la seguridad, porque en muchos estudios que se han hecho, que evidentemente no son ensayos clínicos y no son doble ciego, porque hasta ahora toda la estimulación occipital se ha hecho buscando parestesia, o sea, en la zona del nervio occipital, pues es pequeña, pero no, hay muchos no han seguido bien la seguridad. Estos son algunos metaanálisis que existen, fijaros, os los pongo no para analizaremos algún estudio, algún resultado, fijaros el escaso número de pacientes, esto es debido a que realmente la cefalea en racimos no es una cefalea frecuente, es una cefalea más bien rara y que, como nos ha contado el doctor Lainez, existe un amplio gama de tratamientos disponibles que hace que solamente aquellos pacientes que son refractarios lleguen a la estimulación occipital. Pues lo que sí que se ve es que la estimulación occipital en estos pacientes que son muy refractarios están su eficacia por encima del 60%, es decir, que es un método de estimulación muy eficaz. Además, este es otro de los metaanálisis que hacen, algunos de los estudios son iguales y otros no, también lo que habla es de cómo se permite reducir ese tratamiento preventivo y, como comentaba el doctor Lainez en su presentación, esto es importante porque muchos pacientes necesitan, si tienen muchos ataques al día, necesitan dosis muy elevadas de sumatriptán y no está muy claro si esto no
produce, bueno, pues no sé si llamarlo, no sé si es correcto, doctor Lainez, una cefalea en rebote o un incremento de las crisis, ¿no? Pues la estimulación también previene o disminuye la medicación preventiva. Existen estudios a largo plazo que demuestran también que es eficaz, hablaremos de alguno en concreto, y que no se pierde la eficacia a lo largo de los años. Lo que sí que se pierde es, en cuanto se acaba la batería, que los pacientes dejan de notar la estimulación y vuelven a tener crisis. Este es un estudio antiguo de Magis, que es uno de los autores que más ha publicado en estimulación occipital en clúster, y es solamente de 8 pacientes. Pero fijaros, creo que es importante tener en cuenta una cosa. Eran 8 pacientes que empezaron unilateralmente. Al final del seguimiento, que era un seguimiento en algunos pacientes bastante largo, se llegaba a la conclusión de que es ideal hacer una estimulación bilateral, nunca unilateral, porque muchos pacientes que se estimulan unilateralmente acaban desarrollando clúster en el otro lado, y porque además existen estímulos que son cruzados de un lado a otro a través del núcleo caudal trigeminal. Vale. En él había un 90% de eficacia hasta 22 meses, y que, bueno, pues lo que demostró también es que cuando el estimulador, la batería se agotaba, que tienen un alto consumo de batería, sobre todo los que no eran recargables, ahora como tenemos los recargables, pues ya se utilizan mucho más en este tipo de patologías, pero se vio que el generador se agotaba muy frecuentemente de manera precoz, y que esto volvía a producir el dolor. Hay otros estudios, como este también del mismo autor, ya del 2016, que este es un seguimiento a largo plazo de 15 pacientes. Fijaros que hay uno que se infecta rápidamente y entonces lo quitan, y luego hay 3 que tienen una infección tardía, ¿vale? Y hay 2 que tienen una parestesia que es intolerable. Probablemente ahora con la colocación de los electrodos mediante ecografía, pues estas parestesias molestas ya no las vemos, porque realmente los enfermos saben exactamente dónde estás. A largo plazo, que llegaban a ser hasta 9 años, veían que un 80% mejoran, pero que algunos cambiaban del tipo de clúster que tenían. Y la mayoría se quedaban libres de dolor durante los 9 años, y bueno, pues el reemplazo de la batería era la complicación más frecuente con diferencia. Que yo no tengo muy claro que eso sea una complicación, sino algo que tenemos que asumir. Este es otro estudio publicado en el 2017 por Fontaine, en el cual se siguen 67 pacientes, llegan a estar a la seguridad de un año 58 y de un año, y luego posteriormente una eficacia de 12 meses posteriores, otros 50. Fijaros, por encima del 60% la disminución de ataques semanales, llegando casi al 60%, por encima del 50% lo que disminuyen los ataques semanales, y con reducción de las crisis, del número de crisis también de manera importante. Un 40% consigue bajar la medicación profiláctica y mejoran la funcionalidad, la escala de depresión medida mediante el HAS y la calidad de vida. Un 33% tienen complicaciones menores y hasta un 26% requieren una nueva cirugía, o bien por reimplante del generador o bien por infecciones o escaras en el electrodo. El siguiente estudio que os planteo es también un estudio llevado por Leone a largo plazo. Es un estudio unicéntrico, prospectivo y abierto en 35 pacientes, y que hacen un seguimiento de 6 años y pico. Los resultados en eficacia, bueno, pues son en un 66% de los pacientes, y vuelven a ver lo mismo. Nuevamente se ven un número importante de efectos secundarios, y lo que ellos consideran el efecto secundario más frecuente, que yo no tengo tan claro que esto sea un efecto adverso, es la depleción de la batería y necesitar recambiar el generador. Pero sí que es verdad que estos pacientes sufren con una cierta frecuencia migración, rotura de cúbito o mal funcionamiento del electrodo, ¿no? Este es otro de los estudios más importantes que hay, de Miller en el 2017, con una cohorte de 51 pacientes, que viene a decir un poco lo mismo, que un 62% de los pacientes mejoran de manera global, y en el número de ataques y en la intensidad de los mismos. En cuanto a los efectos secundarios, son similares, no los vamos a volver a nombrar, pero decir que vuelven a tener el problema de la terminación precoz de la batería. En general, si uno analiza las complicaciones, pues tienen migración del electrodo hasta en un 13%, fracturas en un 4%, y erosión y salida del electrodo en un 4%, que además es una complicación que se ve a largo plazo en pacientes, por ejemplo, que tienen cambios de peso importantes, etc. Algunos tienen dolor en el bolsillo, infección o estimulación dolorosa, que ya os digo que actualmente no la vemos. Es importante hablarle de todo este tipo de complicaciones al paciente, y no solamente hablarle de las complicaciones a corto plazo de la cirugía.
Este es un estudio interesante. Esto es como el registro que se hace en la Agencia Española del Medicamento cuando uno tiene un efecto adverso, pues esto lo hacen en Estados Unidos y recoge todos los efectos adversos que ha tenido la estimulación occipital durante 10 años, del 2007 al 2017. Y fijaros, hay 467 pacientes que tienen una estimulación inefectiva, 122 molesta, 50 están descontentos con el funcionamiento del dispositivo y 44 tienen problemas en el implante. En total se han comunicado más de 1.200 reacciones adversas, pero no se sabe cuál es el número total de implantes que se han puesto, aunque los autores calculan que serían a lo largo de esos 10 años en todo Estados Unidos unos 11.000, ¿no? Y entonces viene a decir el artículo que realmente el porcentaje de complicaciones es mucho menor, aunque es cierto que estos son efectos secundarios o complicaciones que hablan las casas comerciales o los médicos que los hacen voluntariamente, ¿no? Y bueno, pues quizás los más importantes para intentar evitarlos son las migraciones, que se evitan con el doble loop, las erosiones, que bueno, pues cuanto más pequeño sea el electrodo mejor va a ser, las infecciones y las roturas, ¿no? Bueno, otras cosas es qué hacer cuando un paciente le he tenido con una estimulación occipital pero no acaba de cubrir la cobertura. Se pueden poner estimuladores a otros niveles. Hay autores que incluso hablan de estimulación supra o infraorbitaria simultáneamente y bueno, pues ya como ya os decimos al principio, Narus ya desde hace años ha publicado la estimulación conjunta supra y occipital, del nervio supraorbitario y del nervio occipital. Hasta ahora siempre hemos estimulado en estimulación periférica con parestesias, pero aunque no es un artículo que hable de cefalea en clúster, sí que me pareció muy interesante porque habla de la cefalea, de la posibilidad de estimular en dolor facial, dolor trigeminal al fin y al cabo, con una estimulación BARS, es decir, libre de parestesias, con igual eficacia que una estimulación con parestesias. Entonces, bueno, simplemente decir que se abre probablemente un nuevo campo de programación en estos pacientes que nos permitirá en pacientes que la parestesia es desagradable, pues hacer otro tipo de estimulación, ¿no? Y nada, simplemente ya como conclusiones, recordaros que la estimulación del nervio occipital es la técnica de estimulación periférica con más evidencia en dolor facial y cefaleas, incluyendo la cefalea en racimos, y que es fundamental que este tipo de estimulación, debido a la alta incidencia de efectos adversos, se ha hecho en sitios de referencia donde haya una buena correlación o una buena relación y trabajo en conjunto entre la unidad de cefaleas y la unidad del dolor, que se debe hacer siempre bilateral, que habitualmente es una estimulación que no requiere reprogramaciones a largo plazo, que no se agota la eficacia, no suele ser, no sirve para los ataques agudos, es decir, es preventiva pero no resolutiva en el momento del ataque agudo y que hay pacientes que no funciona y que hay que apagar 3 meses, si no funciona pues retirar el dispositivo. Y esto es todo lo que quería contaros, muchas gracias y bueno, ya está. Muchas gracias, Concha. La verdad es que te felicito. La verdad es que ha sido todo muy claro, muy dinámico y la verdad es que nos has dado una visión pues, de lo que es la neuromodulación del nervio occipital y la neuromodulación a nivel periférico que realmente ha sido muy interesante. Pues ahora pasamos ya a la siguiente presentación, que es la estimulación epidural con el doctor Isaac Peña, responsable de la unidad del dolor del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Isaac, cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Carlos. Y nada, buenas tardes a todos y gracias por estar ahí participando. Y la verdad que me toca defender un poco lo indefendible, ¿no? Por la escasa evidencia que hay de estimulación epidural. Y vamos a ver un poquito en qué consiste. Bien, bueno, si miramos de histórico, yo hay un ejercicio que me gusta mucho hacer y es, aunque PubMed sabéis que no es el mejor buscador, no es el más completo, no es como Scopus, pero yo suelo mirar ahí y hago una visión para ver cómo está el tema de candente cuando quiero empezar algún tipo de visual sobre un tema. Si buscamos sobre la cefalea clúster, vemos que en los últimos años pues, el número de artículos es muy creciente y hay más de 4.000 referencias. Si buscamos sobre estimulación, pues ya hay muchas referencias, sobre todo a partir de los años 80. Y si buscamos sobre estimulación de epidural o de cordones posteriores, pues tenemos 5 referencias. No hay ningún tipo de evidencia prácticamente en los últimos años y es que es muy poco publicado.
Sin embargo, la estimulación epidural cervical llevamos 30 años haciéndola para diferentes patologías, para migrañas y para tratamiento del miembro superior y para muchas cosas, como conocéis los que trabajáis con estimulación habitualmente. Y bueno, sabemos que es eficaz, que es segura, está avalada por multitud de guías y de documentos de consenso, pero no hemos creado evidencia. La evidencia, como casi todo en dolor, es baja y mala, los niveles de recomendación son bajos, porque no se hacen estudios bien diseñados, no hay ensayos clínicos y es lo que tenemos. Porque ¿cómo se genera evidencia? Pues se genera evidencia diseñando estudios, haciéndolo bien diseñado, buscando pacientes y haciéndolo arreglado y publicando. El problema que tenemos en general, las unidades de dolor, al menos en nuestro país, que tenemos todos mucha actividad, implantamos mucho, hacemos muchos pacientes, pero no utilizamos una metódica científica ni hacemos publicaciones. Y eso es lo que genera la evidencia. La suerte de la estimulación occipital es que tiene la evidencia que tiene es abrumadora. Hay montones de estudios, montones de ensayos clínicos, metaanálisis y mucha recomendación, ¿no? Veréis que sobre la cefalea clúster hay muy poca bibliografía y vamos a repetir tanto referencias bibliográficas como imágenes, ¿no? Entonces, en el consenso que nos contaba ahora la doctora Pérez, hacían una pequeña referencia a la estimulación de cordones posteriores y es que decían que de forma razonable se puede asumir o prever que estimular los cordones posteriores a niveles de C2, C3 puede ser un equivalente a la estimulación de nervio occipital, puesto que la estructura o el circuito neuronal que está implicado en la cefalea trigeminal pues es común y podemos hacer un mismo efecto haciendo una estimulación eléctrica. Basado en esto, nos encontramos que no es que haya baja evidencia, solo hay un artículo publicado que es del señor Walter y que tiene una serie de 7 casos. Él publica estos casos en el 2011, alguna referencia hasta el 2013, porque luego hace un metaanálisis donde incluye su propio trabajo, y en este 2011 pues coge 7 pacientes que le hace la estimulación epidural, luego vemos dónde pone el electrodo, y bueno, en todos consigue tanto una mejora de los niveles de dolor en las crisis como del número de crisis. O sea, menor número de crisis, una diferencia notable, como la intensidad de estas crisis. En el metaanálisis que publica años después, pues lo compara este valiente, su único artículo sobre estimulación de cordones posteriores, con toda la bibliografía o metaanálisis, como ha comentado la doctora Pérez, que hay muchos, sobre todo de Magis, de estimulación del nervio occipital. Y bueno, pues la reducción o sus cifras parejas, el número de pacientes muy bajo, pero bueno, por la tónica general, ¿no? Entonces, pues no dista mucho de la evidencia que había sobre estimulación occipital, de nervio occipital y de unos resultados similares. Una reducción en el número de ataques, una reducción en la intensidad y también una reducción en la duración. Y el seguimiento, pues bueno, un seguimiento de casi 2 años, que en estimulación es una rara avis, ¿no? Eso no se ve demasiado. ¿Dónde electrodo? También donde lo estamos poniendo nosotros. Pues bien, él recomienda ponerlo en línea media, ligeramente paralateral o paramedial al lado afecto y en principio hasta que, dicho en palabras no científicas, hasta que haga tope, ¿no? Hasta que choca con el arco posterior de C1 y ya no te deja avanzar más. Entiendo que sí, como pasa con los catéteres de infusión, si aprietas pasa y puedes pasar. Pero bueno, normalmente se deja sobre la altura de C1. Que eso es sobre dónde poner el electrodo. El electrodo, vale, se coloca ahí. Él lo hizo en tónica y buscaba una estimulación tónica en toda la zona occipital, a veces en la zona de los hombros, incluso en la parte frontal llegaba la estimulación y la parestesia, pero nos encontramos en estos últimos años con novedades. ¿Qué novedades son esas? Pues toda la multitud de posibilidades que tenemos para aplicar una terapia eléctrica en cordones posteriores. Ya pronto, antes la programación la hacíamos nosotros en consulta y ya mismo tenemos que hacer una interconsulta a Nikola Tesla, ¿no? Para ver cómo programar un paciente, porque cada vez es más difícil y no parece que vaya a simplificarse. Antes simplemente hablamos de intensidad, frecuencia y ancho de pulso. Y ahora tenemos ya pues dosis neural, ciclo de trabajo y nuevos conceptos que estarán viniendo y combinaciones de diferentes patrones nuevos. ¿Qué nos abre esto? Pues nos abre una ventana y una oportunidad para probar la estimulación epidural.
buscando más evidencia y un poco más allá, solo hay una publicación, bueno, que no es una publicación, es un póster que se presentó en la NANS en Estados Unidos y era con el uso de estimulación occipital epidural utilizando 10 kHz. Estos eran los dispositivos de Nevro y dentro de los 5 casos que había de cefalea, uno de ellos era un clúster. Era un paciente que venía de rescate de una estimulación de nervio occipital y bueno, ellos alegan un 90% de reducción tanto en la frecuencia como en la severidad de los ataques en meses. Seguimiento, o sea, publicaciones posteriores a esta publicación en póster no ha habido, con lo cual no sabemos si eso ha continuado o hay una serie más larga. Lo cierto es que hay casos que se están haciendo, hay centros que están haciendo esto, pero no lo están publicando. Nosotros con mi equipo empezamos a hacerlo el año pasado a raíz de unos compañeros de un grupo alemán que lo están haciendo. Entonces ellos estaban utilizando el patrón BURST de Abbott, el DR, pues para la cefalea en racimo, con buen resultado. Entonces, pues dijimos, bueno, ¿por qué no? Lo que nos llevó a utilizarlo fue que, bueno, había una bibliografía previa, recomendación de unos compañeros que considero bastante expertos, y luego, pues siempre sabes que el dispositivo, si después resulta que la efectividad cae, la misma pila la puedes utilizar para una estimulación de nervio occipital. Aparte, por supuesto, lo hicimos todo en fase de prueba. Solo tenemos 4 casos con este patrón. No hemos utilizado un método científico, no hemos hecho un seguimiento especial, ni forma parte de ningún ensayo clínico ni observacional, simplemente es comentar los casos. Ponemos un electrodo único, muy medial, y con la punta en C1, como hemos comentado, hacemos su fase de prueba y hacemos una programación estándar en BURST. Así que es cierto que ponemos un ratio de ciclado de on-off de 30-90 y uno de ellos ya se ha optimizado a 30-360. Esta estrategia energética, pues bueno, nos permite implantar dispositivos no recargables y esto, pues bueno, ¿sabes? Es una comodidad para el paciente y en la eficiencia también tiene su importancia, ¿no? A nivel económico. Todos tienen una evolución menor de un año, por lo que os he comentado, empezamos el verano pasado y os comento muy brevemente los 4 casos que tenemos. Los 4 casos son los 4 cefaleas clúster, uno de evolución de 20 años, los otros tienen menos años de evolución y el más antiguo fue de hace 8 meses, uno tiene solo un mes, es de noviembre, de 1 de noviembre, y el cuarto ha sido una fase de prueba negativa de hace escasamente una semana. Curioso el comportamiento. En algunos pacientes ha bajado el número de crisis más de la mitad, sin embargo se mantiene la duración. En otros se mantiene el número de crisis, pero disminuye la duración y la intensidad. Lo que sí es cierto que en todos ha disminuido bastante el consumo de oxígeno y los rescates de sumatriptán, uno lo ha anulado por completo, ya no lo ha vuelto a usar, y otro lo sigue utilizando. El primer caso, el caso 1, utiliza el oxígeno todavía a 15 litros minuto, pero en mucho menos tiempo que antes, y el sumatriptán lo sigue utilizando. Sí es verdad que la reducción de la intensidad solo ha reducido un 10%, pero sí le ha reducido mucho la duración. Es un paciente de una crisis diaria y continúa igual. A mí me gusta mucho preguntar si el índice de satisfacción, bueno, este paciente tiene ahora el dispositivo en off porque está con un ciclo de corticoides que le ha puesto su neurólogo y está bastante bien, entonces lo ha apagado. La satisfacción siempre me gusta preguntarla porque creo que es bastante gráfico, más que muchas veces eleva, ¿no? Y bueno, todos dan una nota relativa. Estos pacientes son pacientes en sí complejos, ¿no? No son pacientes fáciles. Tienen mucha medicación, su medicación de base se va disminuyendo poco a poco. Lo que más rápidamente se nota es el descenso del oxígeno y del sumatriptán, como en la terapia del nervio occipital, no es nada diferente. Y bueno, simplemente es otro tipo de estimulación. Y vamos a ver de las ventajas que yo creo que puede tener y que hay en la bibliografía. Este hombre que hizo el artículo, el único artículo que he publicado, estos 7 casos, pues habla de los pros que tiene la estimulación del nervio occipital. Por supuesto, el principal es que tiene una evidencia científica aplastante, es una técnica simple, sin grandes riesgos. Ya la doctora Pérez ha explicado cómo se hace, es una cirugía bastante llevadera, con una curva de aprendizaje pequeña que se puede asumir en muchos centros. ¿Y los contras que pueda tener? Pues bueno, no es eficaz en todos los casos, como todo. Una alta incidencia de complicaciones técnicas, no con la terapia, pero sí que el anclaje da muchos problemas de rotura, de poca tolerancia por el dolor del bolsillo, porque si es una persona delgadita,
pues le queda muy poco margen para el bucle y el anclaje y sí que nos ha dado mucho problema. Problema de infección asociada a que la cicatriz no cierra bien. Bueno, el tema del pegado es un problema menor. Y luego sí he leído una pérdida de efectividad muy subjetiva porque el efecto no es inmediato. Al tener parestesia, los pacientes tienden a apagarlo cuando no tienen crisis y a encenderlo cuando empieza la crisis. Entonces la respuesta a la crisis es lenta. Por ejemplo, la estimulación del ganglio fenopalatino, que ha comentado el doctor Laínez, pues sí que era muy inmediata. Cuando empezaba la estimulación en la crisis, activaba la estimulación y el alivio es muy rápido. Entonces, ahí sí que hay una pérdida de efectividad, porque ya digo que es muy subjetiva. Si lo tuvieran encendida de forma continua, pues no tendrían ese problema, ¿no? Imagino. Estimulación cervical alta. ¿Cuáles son los pros que puedo yo aportar? Eso sí es cosecha propia. Mayor eficiencia energética. Estamos utilizando en estos pacientes, en estos 3 pacientes, 0,1 miliamperios. O sea, esa batería no recargable puede durar muchísimo. Utilizamos un bipolo simplemente para estimular. Después se tolera mejor el dispositivo por el hecho de que el abordaje es dorsal, epidural dorsal, no tiene ese anclaje en la zona occipital ni el bucle que están en algunos pacientes molestos y refieren siempre a la molestia. Y luego la rotura del electrodo pues presentará, imagino, no está analizado, pero presentará una menor incidencia. Tenemos muchísimos estimuladores puestos cervicales para otras indicaciones y la rotura del electrodo no es algo significativo. Los contras que puede tener, pues no tiene escasa evidencia, por no decir ninguna, porque en una serie de 7 casos no es evidencia. Y lo que yo he presentado tampoco es evidencia, eso es un consejo, no un consejo, sino una curiosidad para todos los casos, con cualquier otra cosa. La técnica es cierto que es de mayor riesgo hacer una lesión medular y luego tenemos que acceder a nivel cervical, un hematoma epidural cervical puede ser una complicación grave. Sabemos que es poco frecuente, pero cuando ocurre es de importancia. Y bueno, también los centros en el que se puede desarrollar esta técnica pues se limita más que la técnica del occipital. Y bueno, la migración de electrodos, aunque es cierto que la rotura es mucho menos frecuente, pero la migración, al no tener un anclaje tan firme y el espacio epidural ser tan laxo y la columna cervical ser tan movible o tener esa capacidad de rotación, la migración del electrodo sí que es una complicación que se puede presentar. Hasta ahora nuestros casos, que son tampoco, nos han presentado, pero en el artículo que se publicó sí que levantó alguna ampollilla y alguna carta al director y tuvo alguna respuesta porque este señor utilizó electrodos quirúrgicos. Entonces hizo una laminectomía cervical, se migraron los electrodos, tuvo algunos problemas y varios pacientes de los 7, creo que 3 se tuvieron que reintervenir. Entonces, pues le quita mucho peso a la poca evidencia que aportaba, ¿no? Entonces creo que la indicación o la técnica percutánea tiene más sentido a la hora de iniciar este tipo de estimulación epidural para el clúster, pues para generar evidencia, ¿no? Yo lo que animo a todos a que hagamos un grupo y publiquemos y hagamos un grupo grande de pacientes, ¿no? Esto es todo por mi parte y nada, pues daros las gracias por la atención y por la participación que tengáis ahora en el debate y os dejo con el siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Isaac. La verdad es que muy interesante. Has abierto también una serie de preguntas que seguramente iremos resolviendo después de la presentación del siguiente ponente, que es Fernando Seijó, del Hospital Central Universitario de Asturias. Siempre me equivoco con su hospital y él me lo tiene que recordar y después sigo yo poniéndolo como me da la gana. Perdón, Fernando. Y nada, pues adelante con tu presentación de estimulación cerebral profunda. Creo que así ya cogemos todas las terapias y ya nos preparamos para después de tu presentación poder hacer el debate y ver realmente qué sería lo más útil para los pacientes que sufren tanto con estas cefaleas que les limitan tanto la vida. Muchas gracias, Fernando. Adelante. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y en segundo lugar, muchas gracias por contar conmigo para esta presentación y recordar exacto lo del apellido que no ha acentado. Segundo, que yo ya no estoy en el Hospital Central de Asturias, sino que estoy como consultor en el Centro Médico de Asturias. Y bueno, lo que sí es verdad es que fui responsable de la Unidad de Referencia Nacional de Dolor Neuropático en el UCA.
Bien, y sin más paso ahora a dar mi presentación. Bien. A ver si esto pasa. Bueno, no voy a comentar esto, que son los datos epidemiológicos y que ya se presentaron en la primera presentación que hizo el doctor Lainez. Esto era la fisiopatología de cómo se produce el dolor. Y lo que voy a comentar, que yo creo que es interesante, es cómo empieza la estimulación cerebral profunda en este tipo de patología. A finales de los años 90, es decir, hace ya más de 20 años, el grupo de May vieron que tanto en el PET como en la resonancia funcional, en aquellos pacientes que tenían una cefalea en racimos, se iluminaban determinadas partes del cerebro y una de ellas siempre era en la región hipotalámica. Entonces, aprovechando este tema, pensaron y confirmaron que el hipotálamo podía ser el causante del dolor, y basándose en eso, el grupo de Leone, que trabajaba también en correlación con el grupo de May, en el año 2001 publican en el New England la primera estimulación cerebral profunda para la cefalea en racimos. Ellos, basándose en estas imágenes del PET y de la resonancia funcional, consideraron que el punto estereotáxico para colocar el electrodo sería la sustancia hipotalámica pegada a la pared del tercer ventrículo, con lo cual sería las coordenadas de estereotaxia, ahí se valoran, la X es lateralidad, la Y es anteroposterior respecto al punto medio que hay entre las dos comisuras, comisura anterior y comisura posterior, que delimitan el tercer ventrículo, y la profundidad, que es la Z, que es hacia arriba o hacia abajo de la línea intercomisural. Vuelvo a repetir, comisura anterior, comisura posterior. Bueno, pues ellos pensaron que el punto sería 2 milímetros lateral a esa línea, 6 milímetros posterior a ese punto intercomisural y 8 milímetros por debajo. Y entonces en la imagen veis este puntito que hay aquí, que esto es el artefacto que hace el electrodo. Y esto sería el tercer ventrículo y el acueducto de Silvio, y aquí abajo. En el año 2006 fue cuando me planteé la opción de empezar a utilizar o de realizar ya la estimulación cerebral profunda. Y previamente a empezar la técnica, lo que hice fue una revisión absoluta de todas las dianas que había y cómo estaba en ese momento la bibliografía. Entonces, ya Burchell en el 2003 escribe, un neurocirujano americano, que no había un consenso entre las estructuras que realmente decían el grupo italiano, el grupo de Milán, de May, de Leone, que estimulaban, y lo que aparecía realmente en los atlas. Ellos hablaban del hipotálamo, pero realmente el electrodo parecía que estaba estimulando la sustancia gris periacueductal periventricular, que era más abajo. La evolución de las coordenadas se vio también que ellos mismos la lateralidad no la cambiaron, siguieron en 2 milímetros, pero la Y fueron de atrás hacia adelante, la iban acercando más a la línea, al punto intercomisural. Y la Z también la iban subiendo de la profundidad a la línea CACP. Por otro lado, nos damos cuenta por lógica que si tú pones un electrodo a 2 milímetros de la línea intercomisural, es decir, del centro del cerebro, los ventrículos, el tercer ventrículo, suelen tener una anchura de 4 o incluso 5. En gente joven, pues eso, fluctúa entre 3 y 5. Si tú pones el electrodo a 2 milímetros, era muy probable que pincharas la pared de la ependimaria del tercer ventrículo y pudieras producir con un alto riesgo una hemorragia intracerebral. Y eso fue así, porque el grupo de Schoenen, época después, en el 2005, publicaron ya un caso de una hemorragia intracerebral, y ahí cambió un poquitín el enfoque que había sobre esta prometedora estimulación cerebral profunda, a coger miedo y empezar inmediatamente a utilizar otro tipo de estimulaciones, hasta que ahora ya poco a poco se vuelve otra vez a retomar. Y por último, había una discrepancia muy importante entre las imágenes que marcaban el PET, el atlas que decía el grupo italiano, donde se colocaba el electrodo, y las coordenadas estereotáxicas, porque en este atlas de Tallerach se veía que el hipotálamo posterior acababa mucho antes de donde decían ellos que colocaban el electrodo. Entonces, con eso propusimos unas bases neurofisiológicas de dónde colocar
el electrodo a partir de ese momento. Y nosotros vimos que el hipotálamo posterior se continuaba un poquito más lateral con el área hipotalámica lateral de los grupos anglosajón, o llamado también núcleo hipotalámico lateral, y que aparecía también en el tegmentum prerúbrico. A 3 a 5 milímetros de la pared del tercer ventrículo había una zona, este área, que era una área parasimpática que nadie había descrito desde el año 57. Y sin embargo, más medial en este área, era un área simpática que ya sano en el año 70 había estimulado para pacientes con agresividad y que habían ahí obtenido resultados favorables. También vimos que el fascículo mamilotegmental es el fascículo más importante del hipotálamo posterior. Recordáis que hay el fascículo mamilotalámico, que era el de Pápez para las cuestiones psíquicas, pero que había también otro rama posterior, que prácticamente nunca se hablaba, que era el fascículo mamilotegmental, que era un fascículo que, naciendo en el hipotálamo, iba a controlar los núcleos vegetativos del tronco, especialmente el núcleo salivar superior, que es de donde parte ya el nervio que va a estimular el ganglio esfenopalatino, que va a formar como el ganglio esfenopalatino. Y por último, que tanto el fascículo mamilotegmental como el fascículo dorsal longitudinal, vuelvo a repetir, modulaban estos núcleos. Entonces, en base a eso, lo que hicimos fue proponer estas coordenadas. 4 milímetros de la pared del tercer ventrículo, con lo cual estamos en la zona, aquí veis un corte axial de los atlas, un corte coronal y un corte sagital. En el corte axial, que es el más sencillo de ver, aquí sería el tercer ventrículo, aquí estaríamos el núcleo rojo, esto sería el núcleo subtalámico, que es donde colocamos electrodos para la cirugía del Parkinson, y ya más para afuera pues estaría el pálido medial, etc. Bueno, pues nosotros lo que intentamos era colocar el electrodo delante del núcleo rojo, por dentro del núcleo subtalámico, en este área, que sería ese área parasimpática que hablaba Thaler-H. Y 2 milímetros por detrás del punto intercomisural y 5 por debajo de la línea intercomisural. ¿Veis los cambios que habían hecho ellos? ¿Por qué? Porque en la experiencia que teníamos con los pacientes del Parkinson, la Y, que sería esta coordenada, y la Z era la misma que la que empleamos para el núcleo subtalámico. Entonces lo único que teníamos que hacer era llegar al núcleo subtalámico, que nosotros lo conocíamos por más de 400 pacientes que se habían operado antes del Parkinson, y después introducir las coordenadas laterales más mediales, y entonces caíamos en ese área del área lateral hipotalámica de los anglosajones, y que es donde nacía y donde pasaba el núcleo tegmental. Esto es ya un poco para ver las imágenes. Esta es la diana, el área hipotalámica lateral, fascículo mamilotegmental y el longitudinal dorsalis. Entonces, ¿qué ocurre? Veis en este atlas la hipófisis, aquí veis los tubérculos cuadrigéminos, la pineal, y justo donde colocaríamos el electrodo, cómo pasaba a ese nivel el fascículo mamilotegmental y el fascículo dorsal longitudinalis, que estos dos iban a controlar al núcleo salivar y a los núcleos vegetativos del tronco. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar la técnica. El objetivo de esta charla es presentaros los resultados que hemos obtenido a lo largo, pues desde el 2007 que empezamos a operar a estos pacientes hasta el momento actual. Como grupo aislado, somos el segundo grupo a nivel mundial después del grupo de Milán, grupo italiano, que más pacientes tiene, que son 15 pacientes operados con esta metodología. Los criterios de selección fueron los empleados desde el principio por el grupo de Leone: cefalea crónica en racimos, la cefalea resistente a todo tipo de fármacos, examen neurológico normal, psicológico normal, una resonancia también normal, y por supuesto el consentimiento informado del comité ético del hospital, porque esta técnica sabéis que son compasivas, que no hay todavía indicaciones de las mismas. Esta es la primera paciente que hemos operado, que fue ya en el 2007, os recomiendo. Número de pacientes fueron 15. Preponderaba los varones con respecto a las mujeres, la edad era una edad joven, 47 años, los años de duración fluctuaban a partir de los 7 años, el número de crisis por semana era de 39, la intensidad del dolor, como todos sabéis, es muy intensa, en este caso era 9, y la duración de las crisis venía a ser aproximadamente como 1 hora. Todos los pacientes habían tenido tratamiento farmacológico, 9 habían recibido radiofrecuencia de trigémino o por radiocirugía a nivel de tronco,
y 5 se le había hecho también estimulación occipital. La técnica que se hace es la misma que la que hacemos para implantes cerebrales profundos, es el marco de estereotaxia, que es este marco, que es un sistema de puntería, para que a través de él lo que tenemos que hacer es localizar un punto espacial en el cerebro con unas coordenadas X, Y y Z y colocar el electrodo ahí. Este sistema, y con la metodología que se emplea, el error para poder llegar a ese punto se calcula que es menor de 1 milímetro. Entonces hacemos las coordenadas primero con el escáner, no puedo ir para atrás, sí, con el escáner y con la resonancia se calcula CACP. Aquí veis el núcleo rojo y esto es donde tendríamos que colocar el electrodo. Hacemos los cálculos matemáticos y a la hora de la cirugía lo hacemos con registros cerebrales profundos. ¿Por qué? Lo que comentaba, primero íbamos al núcleo subtalámico y aquí en morado veíamos que había una actividad eléctrica muy importante, que esto ya lo conocíamos por los pacientes con Parkinson, y una vez que estábamos ahí, lo que hacíamos era introducir hacia línea media 8 milímetros la coordenada X y entonces había un silencio, que es este verde, que significa que estamos ya en el hipotálamo. Si fuéramos más para detrás, cogíamos el núcleo rojo, que tiene una actividad muy importante, externamente teníamos el núcleo subtalámico y entonces ese nos indicaba, desde el punto de vista del registro, que confirmaba que estábamos en la zona correcta. De ahí implantamos el electrodo. Hacíamos siempre un control radiológico con el escáner con coordenadas estereotáxicas, ahí lo veíamos, y después, en un principio lo hacíamos con la resonancia, que ahora después se recomendaba que no se hiciera, y después en estos últimos casos lo que hacemos es la fusión de resonancia de resonancia previa con el escáner estereotáxico. Y entonces aquí veis los núcleos rojos, aquí veis el subtálamo que está por fuera, esta mancha negra es el electrodo, y esto que veis aquí delante, estos puntitos, corresponden al fornis y al núcleo y a los fascículos mamilo talámico y mamilo tegmental. Este es el corte. Después diseñamos por trigonometría unos cálculos sencillos por senos y cosenos, de tal forma que nosotros, sabiendo el ángulo alfa, que es el ángulo anteroposterior, el ángulo beta, el lateral, las distancias que había entre los contactos de los electrodos y la longitud y la distancia que había entre el punto más profundo y la línea CACP, pues podíamos saber dónde estaba trigonométricamente o estereotáxicamente el contacto activo. Entonces hicimos aquí ya los cálculos y veíamos que la coordenada estaba aproximadamente a unos 4 milímetros de la pared, la Y era 1,2 milímetros posterior al punto intercomisural, o sea, incluso más anterior de lo que correspondía, y después los parámetros, y la Z 4 milímetros. Y los parámetros de estimulación veis que eran muy bajos, 2,2 miliamperios, la anchura de impulso fluctuaba, aproximadamente alrededor de 100 microsegundos, y la frecuencia pues era de unos 115 Hz. Aquí son dos atlas, uno es un atlas coronal y un atlas axial. En el atlas coronal, que es el de May, vemos la línea media es esta, y donde correspondería el electrodo. Como veis, estos contactos serían los que estarían activos, después escogeríamos dependiendo cuál nos interesaba con el paciente, y aquí esto sería el fascículo mamilo-tegmental. Y este es el hipotálamo posterolateral, es decir, que estaría en este área localizada. Y por otro lado, veríamos que aquí, en este plotter, tendríamos el núcleo rojo, esto sería el núcleo subtalámico, y aquí todos estos puntitos sería donde estaban localizados estereotácticamente los electrodos activos en los 15 pacientes que operamos. Esto ya, para ir terminando, es un atlas, un corte lateral, sería aquí el núcleo rojo, veríamos aquí el número 5 sería el fascículo mamilotegmental, que sería el que bajara. Esto es en los pacientes operados dónde estaría localizado el electrodo y la tractografía determinística en cada paciente, cómo baja. Sabéis que ahora las tractografías es lo que más de moda está, sobre todo para estimular a nivel cerebral, porque es realmente la estimulación donde mejor efecto hace. No es la neuroestimulación, sino que sería la neuromodulación sobre los axones más que sobre las células. Y estas serían dos, una tractografía probabilística
en pacientes sanos y en pacientes nuestros operados de Parkinson. Estos dos son realizados en nuestro hospital. Entonces, aquí se vería cómo pasa realmente el hipotálamo y baja los fascículos que están estimulando hacia los núcleos vegetativos. El seguimiento fluctúa hasta 61, de media o 61 meses, o sea que es un tiempo ya amplio. El número de crisis por semana bajó un 95%, es decir, bajaba de 39 a 2. La intensidad del dolor pasó de 9 a 4, es decir, un 56%, y la duración de las crisis bajaba un 85%. Pasaba desde una media de 53 minutos a una media de 8 minutos. En los tratamientos finales, 8 pacientes quedaron libres, es decir, pacientes que no precisaron ningún tipo ya de tratamiento, quedaron totalmente libres de medicación. 2 todavía con AINES, 5 con verapamilo, 2 con topiramato, litio y 2 de oxígeno y 2 triptanes. Es decir, que la disminución de la medicación fue muy amplia. Hace un año, el grupo de Oxford, firmado por el Novacki, comparó 3 grandes grupos. Uno, el que ellos hacían, que es este ciclo donde decían que estimulaban realmente, que es, en nuestra opinión nos parecía que era el núcleo rojo. El grupo de La Fontaine, que es el grupo francés, que tenían 15 pacientes, que fue el único grupo que hizo un ensayo a doble ciego, que después comentaré que hubo un problema con este ensayo. Vamos, un problema no. Al hacer este ensayo con doble ciego, ya lo voy a comentar ahora, ocurrió que el doble ciego lo hicieron durante el primer mes. ¿Y qué pasó? Que aquí no estamos haciendo neuroestimulación, aquí estamos haciendo neuromodulación, que no tiene nada que ver desde el punto del concepto neurofisiológico. Y se dieron cuenta después, cuando ya publicaron el trabajo, que todos los pacientes mejoraban al cabo de 6 meses, pero un grupo importante no lo hacía hasta después de 3 meses. Es decir, que ese doble ciego estaba mal diseñado porque no tenían experiencia previa. Entonces, como ese doble ciego no resultó lo característico, lo bien que se suponía que iba a resultar, pues, en fin, el comité americano, pues, la evidencia de este tipo de tratamiento lo pone en este momento un poco en entredicho. Bien, lo que os comentaba, estamos estimulando el grupo de Oxford, el grupo de Akram, que es el grupo francés, perdón, el grupo de Akram, que es el del Hospital de St. Thomas de Londres, y nuestro grupo. Entonces veían que había un grupo de estimulación donde se dice el tegmentum, por delante del núcleo rojo, pero unos más mediales y otros más laterales. Y ellos mismos, en un grupo ya más reciente, en el año 20, vamos, en el 2020, comparan estos grupos y ven que al final creen que lo que se está identificando, aunque no hay, como se comentó también antes, una diana exacta del cerebro, pero sí hay una serie de fascículos que sí se estimula con esta metodología, que es el Medial Forebrain Bundle, que sobre todo juega papel en el dolor, pero sobre todo en el tratamiento psiquiátrico, porque esto va a ser un haz de referencia para la recompensa, o sea que va a los pacientes a tener cierta euforia, y sobre todo el fascículo longitudinal dorsal y el mamilo tegmental, que era el que nosotros estábamos llevando a cabo con el trabajo que hemos realizado. Como conclusión, pues podemos decir que la neuromodulación del área posterolateral hipotalámica es un tratamiento eficaz y seguro para las cefaleas crónicas en racimo. Comento lo de eficaz y seguro porque esta diana es la misma, varía únicamente las coordenadas con la cirugía del Parkinson. Pacientes con esta técnica hay aproximadamente a nivel mundial unos 100 y pacientes operados de Parkinson hay miles, con lo cual la metodología ya es segura y no hay por qué tener ese terror a posibles riesgos de hemorragias cerebrales. Puede ocurrir, pero bueno, el riesgo es asumible. Después que esta área está limitada por el núcleo isotalámico y el núcleo rojo, con lo cual son dos estructuras que nos pueden definir muy bien dónde vamos a dejar después el electrodo, y que el volumen de estimulación incluye, por supuesto, al mamilo tegmental y al dorsalis lateralis. Y, finalmente, es decir, que son necesarios más estudios para verificar estos resultados, por lo que comentaba antes. Los guidelines de la Sociedad Americana de Cefaleas le ponen un nivel de evidencia y un grupo de 4B, porque incluso la recomendación es negativa por ese estudio a doble ciego.
Si ese mismo estudio hubiera sido a partir de los 6 meses, probablemente las cosas hubieran cambiado. Yo únicamente con esto ya termino y invitaros a poder participar en estudios sobre este tipo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muy interesante la presentación. Salgo de aquí, ¿no? De compartir pantalla. Bien. Muy bien, y ahora pasaremos, si las personas que están conectadas quieren hacer algunas preguntas, tienen abajo el cursor de preguntas y respuestas donde poder conectarse y donde hacer algunas preguntas. Teníamos previsto que, Miguel, pusieras ahora, ¿no? Eso es, la presentación, eso es. Agradecer también, pues, a los colaboradores que han permitido hacer esta charla de INS España. Y vamos, si os parece, ya directamente con las preguntas. Solamente hay una... Bueno, en primer lugar, agradeceros a todos, ¿no? vuestra participación y realmente, primero, por las horas que son, por las fechas que son, que ya estamos a final de año, que pues con esto cerramos, digamos, las sesiones de INS España, las sesiones científicas. Y tenemos una pregunta aquí para el doctor Seijó, Fernando Seijó. La colocación es unilateral y con base en qué definen en qué lado colocarlo. Fernando. A ti lo de Seijó te dio, ¿eh? Seijó. Seijó, punto. Nada, puedes llamarme como quieras. Sí, efectivamente es unilateral. A ver, es unilateral porque las cefaleas en principio son unilaterales. Es verdad que el primer caso que presentaron el grupo de Leone de Milán era un paciente joven de 34 años con 2 intentos de suicidio. Se lo pusieron en un lado unilateral y al cabo de 3 años saltó al otro lado y acabaron colocándoselo bilateral. Es el único caso que yo sepa que es de los 2 lados. Muy bien. Muchas gracias. ¿Tenéis algún comentario, alguno de los ponentes? Claro, esto nos genera bastantes dudas, ¿no? Claro, hemos hablado de las diferentes técnicas, hemos hablado de la fisiopatología y el tratamiento, pero claro, ahora mismo nos encontramos con un paciente con una cefalea en racimo. ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería, digamos, la evolución natural del tratamiento? ¿Qué tendríamos que hacer y qué tendríamos que tener en cuenta? José Miguel, ¿qué te parece? ¿Cómo lo haces tú, ¿no? Digamos, Vamos a ver, normalmente nosotros lógicamente intentamos todos los tratamientos médicos viables, es decir, y cuando un paciente en general nunca utilizamos neuroestimulación en pacientes episódicos, salvo en algunos de esos súper refractarios. La verdad es que en este momento tenemos la desgracia de que no poder utilizar monoclonales todavía. Espero que algún día estén aprobados, pero la verdad es que resuelve otro porcentaje importante de pacientes con muy buenos resultados. Y luego para mí el orden de las técnicas, por nuestra experiencia, entiendo que cada uno juzga un poco por él. Para mí, si estuviera disponible el estimulador del ganglio esfenopalatino, me parece que es el más cómodo para el paciente, sobre todo porque no le limita para nada su capacidad física. Pues uno de los problemas, nosotros, ¿sabes? Tenemos también experiencia bastante con el estimulador occipital. Y bueno, aparte de los problemas que tienes a largo plazo con los electrodos, es decir, al paciente le limita mucho físicamente, es decir, porque no tiene más dificultades. Y luego seguiría con el occipital y luego seguiría con la estimulación profunda. Ese sería y son un poco también las guías que establece la European Headache Federation, ¿no? En orden de progresión. No sabemos nada de la toxina en el ganglio, podría ser una opción, pero eso está todavía en investigación. Fernando, ¿querías comentar? Yo quería hacer una pregunta al doctor Lainez. Cuando hablabas de la estimulación del ganglio esfenopalatino, yo te lo pregunté una vez, no me acuerdo lo que habéis comentado. Antes de hacer la estimulación del ganglio esfenopalatino, ¿anestesiáis el ganglio esfenopalatino o hacéis termocoagulación del ganglio esfenopalatino? No hacíamos test. De hecho,
Sí. Perdón, te lo pregunto por lo siguiente. Cuando estimulas el ganglio esfenopalatino, ahí sí que haces neuroestimulación, es decir, es inmediato. Entonces, tú lo que haces es estimular, que no sabemos realmente al final en qué acaba esa estimulación en esos campos electromagnéticos, si estimulamos, bloqueamos o qué hacemos. Entonces, si hacemos una termocoagulación, a lo mejor podemos obtener el mismo resultado. Con lo cual, podría ser muy interesante a la hora de estudiar un doble ciego qué hace la estimulación o qué hace la Ya, termocoagulación. lo que pasa es que el problema que había es decir, no hay pacientes con procedimientos sobre el ganglio esfenopalatino porque no hay pacientes. Hay algunos, es decir, en algunos grupos europeos, nuestros no, porque son todos del ensayo, salvo 2 comerciales, y en todos estaba prohibido los procedimientos previos sobre el ganglio, con lo cual no te puedo decir. Pienso decir que nosotros, es decir, yo pienso que comparar una con otra, yo pienso que la estimulación, nuestra experiencia, comparado con algunos pacientes que tenemos de lesiones del ganglio, en lesiones del ganglio hemos encontrado recurrencias y en los pacientes que han respondido al estimulador no. Hay pacientes que están ahora mismo como 6 años ya con el estimulador y siguen respondiendo bien, ¿no? Y de hecho algunos nos estimulan. Quizás la sorpresa con esto fue un poco cómo neuromodulaba con una estimulación periódica, porque esto fue diseñado para el tratamiento de las crisis y luego acabó habiendo tanta eficacia o más preventiva que tratamiento de crisis, ¿no? Claro. Muy bien. Concha. Nosotros sí que tenemos establecido un protocolo de cómo hacer progresivamente las cosas y difiere ligeramente de lo que comenta el doctor Lainez, en el que nosotros lo primero que utilizamos en un paciente que nos llega tenemos una reunión semanal con los neurólogos de cefaleas, entonces lo primero que se hace es un ciclo de lidocaína en estos pacientes, que a veces es suficientemente eficaz, especialmente para mitigar la crisis aguda. Sí que utilizamos radiofrecuencia convencional del esfenopalatino. Es verdad lo que dice, estoy absolutamente de acuerdo en que muchos pacientes obtienen con ellos simplemente una mejoría temporal y luego vuelven a tener crisis, pero es verdad que hay pacientes que en el momento es que se lo estás haciendo y desaparecen las crisis. O sea, además es que alguno, incluso en el quirófano, según acabas, se le acabó la crisis, ¿no? Y en aquellos pacientes en los que todo esto ha follado, que no es mucho tiempo de espera tampoco, sí que se les hace estimulación del nervio occipital. Y la verdad es que nosotros tenemos pacientes estimulados desde hace muchísimos años, sin ningún tipo de recidiva, o sea que yo creo que sí que es verdad lo que dice, yo no tengo ninguna experiencia con estimulación del esfenopalatino, porque no lo hemos llegado a probar, porque fue cuando tuvo el problema con el marcado de C, etcétera, y ya no lo llegamos a utilizar. Pero sí que es verdad que la estimulación cuando va bien, yo creo que es que los pacientes se quedan sin crisis. O sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Concha, que la estimulación hospital va muy bien. Nosotros tenemos también, nos quedarán ahora mismo unos 15 o 16 pacientes hay con racimos que siguen estimulándose como 10 o 12 y la verdad es que les sigue yendo bien. O sea, que creo lo que pasa es que es una castaña porque son pacientes que están limitados físicamente. Por ejemplo, os puedo decir que en la estimulación del ganglio hay un policía y un bombero, es decir, que con la estimulación occipital no hubieran podido ejercer, ¿no? Entonces creo que es un poco difícilmente porque físicamente les limitan. Pero vamos, yo estoy convencido. Yo creo que si mejoráramos digamos, la tecnología, que no fuera un sistema tan dependiente de los movimientos del cuello y demás, creo que sería igual. Para mí lo pondría al mismo nivel. La única razón es la comodidad. De todos nosotros, lo que decía antes del cambio, sí que hemos visto, incluso vamos, con los occipitales, el primero que pusimos fue unilateral y a la semana siguiente de estar bien se fue al otro lado. Incluso con los del ganglio esfenopalatino hemos tenido hay uno que tenemos que se puso bilateral porque hizo switch, o sea que incluso con el ganglio alguno no ha sido un clúster tan grave en el otro lado, pero hubo uno que tuvimos que implantar al otro lado. Muy bien. Concha, hay una pregunta para ti. A ver, como predictor de respuesta a la estimulación occipital, ¿utiliza la radiofrecuencia de nervios occipitales previa? Pues en el clúster no. En el clúster utilizamos siempre esfenopalatino y cuando no funciona directamente no. Bueno, es cierto también que los neurólogos hacen por lo menos bloqueo del nervio occipital. A veces no hacen radiofrecuencia, pero sí que hacen el bloqueo. Y a nosotros los que nos llegan son habitualmente pacientes refractarios, a las unidades del dolor, por lo menos la mía. Llegan muy precozmente, es verdad que la relación es perfecta, hay una relación muy dinámica con reuniones semanales, o sea, entonces es todo muy, muy rápido.
pero no hacemos estimulación, o sea, no hacemos radiofrecuencia de occipital. Hacemos, sin embargo, sí que hacemos antes un esfenopalatino, pero por protocolo, o sea, porque Sí. el paciente que llega con una cefalea es más o menos el protocolo en un Horton. Muy bien. Isaac, los casos que habéis presentado, bueno, los 4 casos que estáis Sí. poniendo en estimulación medular, ¿han pasado previamente por otras técnicas como las que, pues, occipital o cualquier otra técnica, y al no ser efectiva habéis cambiado y habéis decidido poner la medular? No, ahora mismo con los pacientes que se estimulan vienen directamente ya indicados por neurología y lo único que hemos hecho es cambiar la indicación de la estimulación occipital por la estimulación epidural cervical. Uh-huh. ¿Tu Pero sensación? no tienen previo. Claro, tu sensación es buena con estimulación. Sí, la sensación es buena. Ya digo, no hemos hecho una recogida de datos formal o exhaustiva, entonces es difícil de hacer una tabla, pero los pacientes van funcionando bien, sobre todo disminuyendo la medicación y comparable a los pacientes que tenemos de occipital, que tenemos muchísimos, ¿no? Histórico. Claro. Y entonces, bueno, le veo las ventajas y de alguna manera pues teníamos la curiosidad de hacerlo, verá, una curiosidad sensata, no negligente, ¿no? De hacerlo y ver cómo funcionaba. Entonces, sí que es bastante más llevadero el sistema, más tolerable y da menos problemas el anclaje y tal, que los que tenemos occipitales anclados les molesta, pero se aguantan y viven con ello con normalidad y perfectamente, ¿no? Pero bueno, de alguna manera es una nueva ventana a abrir y llevamos muy pocos meses y queremos darle forma y hacer un estudio más grande y ya contactaré con equipos, tú ya lo sabes, que de hacer algo juntos y tal, pero bueno, estamos empezando por ahí, por hacer algo muy observacional y muy naif, ¿no? Pero bueno, bien. Yo tenía una pregunta. Bueno, tengo 2. Bueno, tengo 3. Uno para cada compañero. Al doctor Lainez le quería preguntar que, bueno, en su opinión como líder de los neurólogos y cabeza visible y con su gran experiencia, ¿no? ¿Cómo ve que será el futuro de las técnicas no intervencionistas? Como la terapia magnética o la estimulación vagal. Yo creo, es decir, nosotros tenemos experiencia con algunos de estos dispositivos y bueno, ahí pienso que nos van a resolver algunos pacientes, pero no van a ser masivamente utilizadas porque la eficacia es modesta. Es decir, si te vas tanto por el estimulador vagal como el estimulador para la migraña, el Cefali o el Nerivio este periférico, bueno, pues creo que es una alternativa para algunos pacientes que no quieren tomar fármacos y tal, y en algún paciente refractario. Yo me he sorprendido a algún paciente con escolea en racimos que le funciona el vagal espectacularmente en una migraña, en una crónica, pero tampoco tengo claro que duren tanto tiempo la eficacia como la continua. Y con el sistema externo que comenta, con el estimulador, con el neuromodulador del vago, el externo. Con ese he tenido algún resultado bueno, pero hay otros pacientes que no han respondido nada de nada. Es decir, que pero no sí que, claro, por lo poco invasivo que es, ¿no? A lo mejor sería... Sí, pienso que se aprobar. Opción, ¿no? Tenerlo en cuenta, ¿no? Antes de... Porque claro, ese pequeño porcentaje de que va bien, realmente estás poniendo durante unos minutos al... ¿no? Sí, son 2 minutos, es cómodo, para el paciente es cómodo. Es muy, muy cómodo, ¿no? Sí. Isaac, ¿tenías más preguntas para...? Sí, al doctor Seijo, bueno, primero darle la enhorabuena porque he disfrutado mucho su ponencia. Muchas que gracias. para los que no somos cirujanos es una maravilla. Y quería preguntarle un poco, desde un punto de vista más de la eficiencia, ¿cómo es el postoperatorio de estos pacientes? ¿El postoperatorio? UCI o tienen unos...? Sí. Bueno, el postoperatorio es muy sencillo, es igual que el paciente de Parkinson. Es decir, se marcha para casa en 3 días. Quiero decirte, ingresa el día anterior, porque ya tiene estudios hechos. Vale. Se hace, imagínate, el jueves la cirugía, el viernes, del jueves al viernes está generalmente en reanimación por control, al día siguiente se le comienza a estimular con dosis muy bajas y el día siguiente se puede marchar para casa y tú ya después lo puedes controlar de forma ambulatoria. Y la planificación de quirófano, supongo que igual que Parkinson, con navegador y todo. No, bueno, sí, de acuerdo, cada uno tiene su técnica, pero yo lo que sobre todo me gustaría transmitiros es que 2 cosas. Una, estuvimos en la década del genoma, ahora vamos a estar en la década del conectoma. Va a haber un cambio revolucionario a nivel de toda la fisiopatología cerebral.
Es decir, vamos a empezar a hacer, o van a empezar a hacer circuitos cerebrales de las redes neuronales, con lo cual ya empezamos a saber, aparte de la piramidal, qué circuitos y qué fascículos preferentes actúan en diferentes patologías. Para la hora de colocar electrodos, que dentro de poco serán microelectrodos, pero todavía más pequeños de los que se utilizan, en esas zonas de conectomas, para obtener la máxima rentabilidad y eficacia. Recordar una vez más que desde el punto de vista de neuroestimulación, funcionan por campos electromagnéticos, sobre todo los haces, no las neuronas, no los núcleos. Entonces, si tenemos estos conectomas y podemos poner la estimulación justo a ese nivel, los resultados serán mucho mejores. Y después la experiencia que ya hay, hombre, pues todo ese miedo a implantar algo dentro del cerebro, siempre hay que tener respeto, como cualquier cirugía, pero bueno, que ya hay mucha experiencia en ello. Y en comparación con los sistemas de Parkinson, que ahora hay tanta diferencia entre poner recargables y no recargables, los parámetros de estimulación son similares. Son menores. Aquí en la cefalea, bueno, los pacientes de cefalea están muchos con los que pusimos al principio, que eran no recargables, años. ¿Por qué? Porque estás con una frecuencia, perdón, con un miliamperaje de 1 o de 2. O sea, que gasta muchísimo menos. Con los recargables ahora ya nada, para toda la vida prácticamente. Muy interesante. Pues muchas gracias. A ti, por la pregunta, gracias. Qué bueno. Y la doctora Pérez, y ya termino, Carlos, no me riña. A la hora de estimular, Concha, sé que hay varios estilos para el occipital. Hay grupos que hacen estimulación de campo, periférica de campo, con, digamos, un cátodo o un ánodo y muchos cátodos, y luego está el estilo que es el más energéticamente favorable, que es hacer un dipolo y buscar justo la intersección del electrodo con el nervio occipital. ¿Qué experiencia o qué hay publicado sobre eso, ya que has hecho la revisión? Bueno, publicado yo creo que no hay nada. Sí que llama la atención el alto consumo que tienen en muchos estudios, y eso es probablemente porque hacen una programación bastante más compleja que un bipolo. Vamos, que si no, no gastarían un generador en un año. Nosotros siempre empezamos por un bipolo, y en aquellos pacientes que les hay que se hacen refractarios o que no acabas de cogerles completamente el campo, entonces haces otro tipo de programaciones buscando campos simultáneos, etc. Hombre, y ahora, con todas las posibilidades de programación que tienes, pues la verdad es que las cosas cambian bastante. Nosotros habitualmente hemos utilizado siempre, o sea, pues, por ejemplo, hoy tenemos nuestro primer enfermo casualmente que se hizo un Horton, que hace ya un montón de años. Pues este enfermo hoy ni siquiera ha venido al hospital, se ha ido porque él estaba cerca de Albacete y se ha ido al hospital de Albacete a reprogramarse. Se había caído y se había roto 3 polos. Bueno, pues tenía un octopolar de Boston, pues se ha hecho otra programación y tal. Pero la verdad es que si funcionan con un bipolo suelen ir bien y no suelen necesitar reprogramaciones, por lo menos en mi experiencia. Sí, eso es lo mismo que tenemos nosotros, pero sé que en muchos sitios hacen estimulación de campo finalmente, y claro, los consumos energéticos son muy desastrosos, ¿no? Sí, muy bien, muchas gracias. Por la sencilla. Y Concha, comentabas también que si en un año no se obtenía beneficio, ¿esperáis un año luego lo apagabais o cómo? Mira, porque ahí me ha quedado un poco de dudas de cómo. Nosotros, o sea, sé que suena un poco cavernícola, pero hasta que hemos tenido el ecógrafo, hacíamos los pacientes despiertos. Sobre todo en pacientes en los que no tenías muy clara cuál iba a ser la respuesta. Y les dejabas, o sea, si eran un paciente que iba a ser especialmente complejo, que no aguantaba, les dejabas el electrodo percutáneo y lo tenías estimulado durante 3 semanas o 4. Y luego lo retirabas y hacías el implante definitivo ya dormido. Pero la estimulación se la hacíamos despierto buscando campo de parestesia. Esa es la realidad que hemos hecho siempre. Ahora, como tenemos añadido al rayo, tienes el ecógrafo y estás buscando, ya estás viendo dónde está tu diana, pues ahora sí que es verdad que los hacemos dormidos, pero hasta ahora les hacíamos despiertos. Y vamos, algunos les hemos hecho ya la tunerización con el doble loop para no perder el electrodo en momentos, sobre todo en los que económicamente el hospital ha puesto más dificultades de recursos, los hacíamos así. Y sí que buscábamos parestesia y despierto, ahora no. Es verdad que el problema, sobre todo en el Horton, es que necesitas un mes para saber realmente si es eficaz o no. Hay pacientes que responden mucho antes, ¿eh? O sea, eso es la media, pero hay pacientes que tienen una respuesta en la primera semana, mejora las crisis. ¿Qué es placebo? Pues yo creo que no, porque si le apagas el estimulador le vuelven. O sea, eso es lo que dice la literatura, pero realmente yo en mi experiencia los pacientes que responden bastante precozmente. No sé
sobre todo tú, Lainez, o los que tengáis más experiencia en occipital, lo que os pasa. Pero vamos, y eso quiere decir que si a ti el paciente no te funciona y de repente dice que ya no le funciona la estimulación, la pagas. Y si en 3 meses sigue igual, nosotros habitualmente volvemos a encender un mes. ¿Que mejora? Fenómeno. ¿Que no? Aparato fuera. Y evidentemente ese enfermo va para una hipotalámica. Nuestra experiencia también es que la respuesta en general es precoz, es decir, que hay muchos pacientes, incluso en el primer mes, ya tenemos algún paciente que a la primera semana se ha quedado sin ninguna crisis. Y lo que tú dices del placebo, un paciente que tiene 7 crisis al mes durante 5 o 6 años, que tenemos algunos que se queda sin crisis al segundo día, pues ya me dirás si es placebo, bendito placebo, ¿no? Es decir, que no. Quería hacerle una pregunta, sí, a Concha y, bueno, en general a la mesa. ¿Por qué ponéis electrodos, los occipitales, por qué ponéis los electrodos cilíndricos y no planos? Pienso por lo siguiente, a ver, a lo mejor yo por cirujano me gustan más los planos, se diseca mejor, lo puedes fijar más a la fascia y sobre todo hay una gran ventaja que al tener el campo de dirección del campo eléctrico es unidireccional, mientras que los cilíndricos no, y a la hora de la batería se ahorra mucho más batería con el plano que con el cilíndrico. Bueno, yo no tengo ninguna experiencia con electrodos planos, ¿vale? Sí que he visto lo que pone en la literatura, incluso los neurocirujanos que utilizaban electrodos planos que abrían y desecaban el nervio para verlo cuando lo ponían, se inclinan más por los electrodos cilíndricos, porque aunque como tú bien dices, el campo eléctrico no va en una sola dirección, las parestesis habitualmente más desagradables suelen ir con los electrodos quirúrgicos, o sea, con los planos, que con los cilíndricos. No tenemos experiencia, yo creo que aparte, una superficie más pequeña, en el fondo evita la escara de la piel, que eso sí que hemos tenido algún caso, de pacientes que después de estar 7 años implantados, pues de repente han hecho una pequeña escara en la piel y ha habido que cambiar el electrodo, o sea que eso sí que lo tenemos. Y esto es un poco lo que viene en la literatura. Ahora ya prácticamente yo creo que nadie utiliza electrodos planos en la estimulación occipital. A lo mejor me equivoco, o sea que puedo estar equivocada. Yo no los he utilizado nunca, siempre he utilizado los cilíndricos, que no tienen aprobación para esto, pero es verdad que funcionan y funcionan bien. Nuestros cirujanos al principio empleaban planos, después cambiaron a cilíndricos. Y la verdad es que nosotros sí que también hemos tenido experiencias malas de una escara tanto con unos como con otros, con los dos. El porcentaje de parestesia desagradable es mayor cuando es el electrodo plano que cuando es el electrodo cilíndrico, probablemente porque ponerlo sobre la fascia acaba con un campo más amplio en el fondo, acaba produciendo una parestesia más desagradable. Bueno, yo ahí disiento, pero bueno, no lo sé, vamos, que cada uno no tengo puede hacerlo. Sí, cada uno hace lo suyo. A mí me resulta más cómodo, me parece más eficaz y después a la hora de localizarlo, como disecas bien el plano subcutáneo y la piel, las escaras las evitas en teoría, y después, claro, lo que hay que hacer es que lo tienes que colocar lo más justo encima de eso. Y las parestesias desagradables, bueno, pues es reduciendo el ancho de campo y el voltaje, digamos, el miliamperaje. Pero bueno, bien. Nada más que una pregunta por curiosidad. Yo por añadir como anestesiólogo, y que somos 3 en la mesa, no creo que seamos capaces de disecar por nuestras habilidades, ¿no? Disecar un scalp y poner un electrodo ahí. A nosotros la sangre nos da miedo, Fernando. Eso es que es muy sencillo porque casi lo hacéis con la aguja. Es verdad que lo podríamos derivar a no. neurocirugía y lo pondría. Pero no me refiero a eso, me refiero que para vosotros mismos es ampliar un poquito más y en vez de meter la aguja, meter una tijera, prácticamente. O sea, que eso tampoco es... La curva de aprendizaje, te lo digo de verdad, que es nada, en 2 días. Yo me voy a Oviedo contigo allí, que me enseñes. Cuando quieras, encantado. Y a comer cachopo y lo veo. Pues muy bien, pues estáis todos invitados. Gracias. Pues muy bien, pues si no hay más preguntas, en principio agradeceros a todos que hayáis participado en esta jornada monográfica de INF España. La verdad es que es una suerte, ¿no? Y yo creo que todo esto del COVID nos ha hecho que todas estas reuniones, ¿no?, sean mucho más ágiles que antes y perdemos lo más interesante, que es lo que vendría ahora después, que es la cervecita o algo más, o sea que eso sí que lo echamos de menos, pero realmente poder juntarnos desde la parte más médica de neurología, neurocirujanos, unidades del dolor, anestesiología y demás, la verdad es que es una oportunidad que
que yo creo que lo aprecian todos los que se conectan ¿no? a estas webinars y demás, porque realmente hablamos mucho más ahora mismo ¿no? Y sabemos la opinión del neurólogo, la opinión del neurocirujano, de las unidades del dolor, de los anestesiólogos, y esto es lo que al fin y al cabo, ¿no? Tenemos pues nuestros pacientes, que son nuestros pacientes con dolor, que realmente tienen que tener esto, ¿no? Nosotros estamos al servicio del paciente y sin lugar a dudas que nos pongamos de acuerdo, que pongamos nuestros criterios, que hagamos protocolos de actuación, que es lo que aquí se ha ido explicando, sin lugar a dudas es lo mejor. Y desde la INS España, una sociedad científica pequeña, modesta, pues intentamos hacer nuestro granito de arena para que sea lo más multidisciplinar posible y que todas y todos podamos participar en todas estas actividades. Pues nada más, desearos a todos los que han asistido, que han habido picos de 60, 70 personas conectadas, ahora hay todavía 50 personas, 49 ya se van borrando, con interés por estas sesiones, que el año que viene, con el 2021, esperemos hacerlas ya presenciales y si no haremos formación pues híbridas, nos inventaremos algo, intentaremos volver a tener contactos. Si no nos lo permite nuestro virus, pues lo haremos de otra manera, pero sin lugar a dudas no podemos permitirnos, porque la sociedad sí que lo demanda, que estemos todos los profesionales conectados y sobre todo hablando juntos con la idea de intentar dar la mejor terapia posible, y si es a través de la neuromodulación, pues la INS España estará ahí. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Un saludo. Muy bien. Muchas gracias. Feliz Navidad a todos. Igualmente. Feliz Navidad, es verdad. Sí, que al año que viene que sea un poco mejor, por favor. Eso es. Muy bien, muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a Dios. Hasta luego. Gracias.